Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Mujer Integral. El día de hoy estamos desde Parque Tempisque, en Guardia, comunidad de Liberia y entre Liberia y Carrillo. Y para nosotros realmente es un honor y un placer darle la bienvenida a Mélida Luconi Odio, quien es una mujer referente en todo lo que tiene que ver por comunidad como Sardinal, El Coco, y uno la ve también en estas cercanías, en proyectos con mucho de la niñez y metidos en todo lo que tiene que ver con responsabilidad social. Mélida, gracias por acompañarnos, pero para quienes nos ven y no te conocen, ¿quién es Mélida? Bueno, hola, muchísimas gracias por invitarme. Mélida, qué difícil hacer como esa exploración, ¿verdad? Yo podría decir que soy una mujer que ha estado en diferentes lugares, amante de los animales y de la naturaleza, amante de mi hija y de mi familia y amante de mi trabajo y de lo que estamos desarrollando y estamos construyendo. Qué lindo. Mélida, muchas gracias por estar con nosotras en este espacio. Contanos un poco, Mélida, desde el rol mamá familia. ¿Cómo ha sido ese rol? ¿Hace cuánto estás como mamá? ¿Qué retos te ha traído? Y cómo eso también te ha edificado como mujer, porque también sabemos que hay una Mélida empresaria. Empresaria, emprendedora, trabajadora, mamá. En esos roles, ¿cómo te has desempeñado? Por muchísimos años yo quise ser mamá. Fue un proceso muy largo y una vez que llegó no tenía ni idea de lo retador, ¿verdad? Y al mismo tiempo de lo maravilloso que puede ser. Ser mamá es una prueba todos los días, pero es una prueba de muchas cosas, ¿verdad? Es una prueba, puedo decir, que es de resistencia, es de paciencia y al mismo tiempo es un nivel de amor que no se puede describir. Mi comparación es que es tanto el amor que uno siente que no le cabe en el cuerpo. Sin embargo, cuando se entra en la rutina y cuando uno empieza a ver a esta personita que desde el día que nace es una personita con su personalidad, se va desarrollando, se vuelve un reto convertirse en una persona formadora, Claro. ¿verdad? Que va a definir ese futuro. Entonces, todos los días hay que ir haciendo un trabajo en equipo, ya sea con la pareja, ¿verdad? Y con las personas, con esos grupos de apoyo que se tienen para ir formando a esa personita. Claro. Wow. Mélida, cuando nosotros empezamos a hablar de traer a diferentes mujeres para qué es lo que están haciendo en Guanacaste y cómo lo están haciendo, definitivamente al pensar en Guanacaste tenemos la referencia de Mélida. Yo sé que Mélida no es guanacasteca, pero ¿qué te hace venir a Guanacaste y qué te impulsa también a aportar tanto a la comunidad? Bueno, a Guanacaste llegamos hace más o menos 12 años y medio por una oportunidad de trabajo de mi esposo. Recuerdo que estábamos en San José y él me dijo así como, ¿cabe la posibilidad de que tengamos que mudarnos a Guanacaste? Y yo le dije, yo empiezo a empacar ya, ya me voy. Llegar aquí a Guanacaste para mí fue cumplir una meta. Para mí siempre, desde muy pequeña, he sido amante de la naturaleza, de la playa, entonces para mí era simplemente llegar a un hogar que yo sentía que ya tenía. Y el proceso del ir acomodándonos fue relativamente sencillo y después ir evolucionando, creo, como personas, ¿verdad? Ir acomodándose y creciendo como familia también. ¿Y qué significa Guanacaste para ustedes? Porque yo creo que ha sido un proceso de crecimiento, como bien lo decís, pero también ha abierto un mar de oportunidades. Para mí Guanacaste es hogar. Es la mejor descripción. Me siento muy orgullosa del lugar de donde vivo. Me siento muy orgullosa de una comunidad que busca crecer también
y me siento muy orgullosa del lugar a donde trabajo que ofrece esas oportunidades también. Mélida, en este caso, en la parte laboral, vamos a hablar de la Mélida en ese ámbito. ¿Qué te lleva a desempeñarte en esa área? ¿Desde hace cuánto tiempo lo haces? ¿Qué estudia Mélida? ¿En qué se forma? Contanos un poco de esta otra Mélida. Esa otra Mélida ha pasado por muchas cosas. Yo me gradué de la universidad en biología marina. Wow. Ay, qué interesante. Sí, hace muchos años. Después de eso, por diferentes situaciones, entré en el campo de la educación. Entonces me capacité, fui profesora de ciencias, de biología, de química en diferentes colegios. Así fue como cuando llegué a Guanacaste empecé a trabajar como profesora. Sin embargo, siempre he sentido una atracción enorme por el mercadeo y las ventas. Y entonces hubo un momento que yo dije, no, yo quiero sacar algo relacionado con el mercadeo, me gusta mucho el mercadeo. Y cuando ya saqué una maestría en mercadeo digital, lo que dije fue, bueno, me toca volver a tirarme al agua, tengo 35 años y voy a tener que empezar algo nuevo. Y ahí fue donde se dio la oportunidad de entrar a la Escuela de la Paz. Y ahí pude combinar dos cosas que me apasionan muchísimo. Entonces estoy con el parte de mercadeo, pero también con el conocimiento de educación. Y al mismo tiempo, una tercera pasión que tengo muy grande, todo lo que es una parte de activismo. A mí me gusta mucho el activismo, creo que todo ese bagaje de estudiar biología en su momento, ¿verdad? Sigue ahí. Y siempre había estado relacionada o con alguna asociación de desarrollo, con algún grupo, ¿verdad? De parte ambiental o la parte educativa. Entonces creo que al final calzaron esas tres piezas muy bien en este puesto. Qué bueno. ¿Y qué es ese rol que desempeñas actualmente? Porque tienes un proyecto que te digo, yo lo asocio inmediatamente con Mélida. Yo sé que hay todo un equipo de trabajo que no lo hace sola, pero he visto durante 3 años que Mélida le ha puesto alma, vida y corazón a ese proyecto y para mí es referencia. ¿Y qué significa Ruta La Paz para Mélida? Creo que Ruta La Paz es mi segundo hijo. Ruta La Paz ha sido un proyecto de la Escuela La Paz desde hace 15 años. Desde un principio siempre se hizo con la intención de crear un evento para recolectar fondos para el programa de becas de la escuela y también con la idea de unir a la comunidad. Es muy fácil llegar y recoger fondos solo con ciertos grupos en específico, ya sea padres o estudiantes, pero si estamos con un proyecto que la intención es devolverle algo a la comunidad, qué bonito involucrarlos a todos. Ya Ruta La Paz había tenido su proceso de crecimiento muy lindo. Cuando yo llegué, tuve una referente antes que había hecho un gran trabajo en la escuela en Tempisque también y que había subido el nivel de Ruta La Paz, que es Astrid. Ella fue una mamá de la escuela. Entonces, cuando yo llegué, ya yo sentía esa presión de, ok, aquí se hizo algo muy bueno y hay que mantenerlo. Entonces, eso fue lo que buscamos hacer. Yo busqué involucrar a muchas empresas tratando de ofrecerles un mercadeo con propósito. Claro. Entonces, ustedes hacen una donación y nosotros a cambio en Ruta La Paz vamos a hacer Ruta La Paz muy grande y vamos a enseñar cómo hay marcas que apoyan la educación y al mismo tiempo apoyan un proyecto, ¿verdad?, de deporte que incita a que vengan más personas a Guanacaste. Entonces se está volviendo como una bola de nieve, ¿verdad? En su momento, Ruta La Paz, cuando la Escuela La Paz abrió la segunda sede, decidieron hacer 2 carreras. Y este año me arriesgué y pude convencer al equipo de que quitáramos esa idea de hacer 2 carreras, que hiciéramos solo una, pero que hiciéramos una carrera grande. La carrera. En su momento, en Guanacaste se han hecho carreras bonitas, pero no duran, ¿verdad? No se mantienen a través del tiempo. Vienen otras empresas desde San José a hacer carreras, pero no es lo mismo y el sentimiento de comunidad no es igual. Entonces ahora la meta es
que La Paz y que Ruta La Paz se vuelva una de esas carreras referentes de Guanacaste, desde Guanacaste. Creo que ya es una referente, porque ya uno escucha Ruta La Paz, inmediatamente lo asocia con esa parte que mencionabas al inicio, el propósito que tiene la carrera. A mí me gustaría que tal vez me contes un poco más sobre ese propósito que hay detrás de este producto, un producto con propósito, porque creo que también las personas que pueden estar viendo este episodio van a saber más que hay detrás. Entonces, no necesito ser deportista para ir a colaborar, ¿verdad? Tal vez con ese sentido de pertenencia, con ese sentido de comunidad, con ese sentido de apoyar este propósito, podemos ser partícipes de. Entonces, tal vez si nos puedes contar un poco eso. Claro, la Escuela La Paz es una organización sin fines de lucro, que desde el momento en que nació, la intención es ofrecerle a la comunidad una oportunidad de educación bilingüe con bachillerato internacional. Entonces, desde un puro principio, La Paz abrió con 50 estudiantes y de esos 50 estudiantes, 8 estaban en el programa de becas. El programa de becas que ofrece la escuela es un programa integral. No es solo un espacio en el aula para que el estudiante pueda aprender. Es darle todo un sistema de apoyo para que ese estudiante entre al programa y no salga hasta que se gradúe. Claro. Para que ellos salgan al mundo, ¿verdad? Y eventualmente le devuelvan a la comunidad todo lo que han podido aprender. Esto involucra actividades extracurriculares, alimentación, materiales, uniforme, giras nacionales o internacionales, básicamente las 3 patas del banco. Porque es muy fácil ofrecer una beca académica a un estudiante en un espacio que sobra en un aula, ¿verdad? Pero si ese estudiante no tiene todo lo que se necesita para poder estudiar, si ese estudiante tiene alguna necesidad educativa que no se puede abarcar, no vamos a poder cumplir el objetivo final que queremos. Entonces, este programa de becas, que en este momento tenemos 96 estudiantes en el programa, es más o menos un 16% de la población de la escuela, involucra muchos recursos. Porque no es solo, como les decía, ese espacio en el aula, que ya es un gasto fijo, por decirlo así, sino que involucra una inversión importante en otros departamentos. Para poder financiar este programa de becas, hacemos diferentes actividades de recolección de fondos. Y Ruta La Paz se convirtió en una de esas actividades, en una de las más importantes, ciertamente. Entonces, el objetivo es que con esas recolecciones de fondos que hacemos y con esa meta a la que llegamos al final de cada uno de esos eventos, podamos garantizar la permanencia de por lo menos 15 estudiantes, dependiendo de la cantidad de fondos que recogemos, en el sistema de becas por un año. Wow. Bueno, qué bonito, porque bueno, yo había escuchado Ruta La Paz, entendía que llevaba un propósito, pero no sabía la composición integral que tiene, no solamente es el espacio. Entonces, más bien gracias por compartirlo y formarnos, ¿verdad? Esto también es un espacio en doble línea, uno termina informándose de ese propósito y más bien que sea un espacio para invitar a las personas a que se sumen en los próximos eventos que ustedes realizan y que pueda más bien que ese 16% ojalá sea un porcentaje mayor a futuro. Que yo creo que al final, como vos decís, cuando se crean estudiantes que al final le pueden dar a la comunidad todo eso que han aprendido, wow. Un día de esos estaba escuchando en redes sociales un testimonio de una estudiante de un colegio en San José y que ella contaba que habían hecho un viaje a Alemania y que ella había sido beneficiaria del 95% de ese viaje. Y que aún así lo que tenía que pagar en aquel momento eran 120,000 colones y que la mamá no tenía para darle ese monto. Y que aún así la mamá lo pide prestado, ella va al viaje a Alemania y ella trata de no gastar esa plata para poder venir porque sabía que la mamá tenía que venir a devolverle la plata. Entonces, digamos, verla a ella hoy profesional, contar la historia,
yo sí conozco de la Escuela La Paz, mi hijo es parte de Escuela La Paz, de hecho estamos en el programa de estudiantes que también tienen ayuda financiera y yo digo, wow, tiene todo el sentido porque realmente marca vidas, marca más allá de un aula hoy en el presente, sino que va a generar todo esto. Y hoy nos encontramos desde un proyecto que es Parque Tempisque, que busca hacer comunidad. ¿Y cómo te sentís vos, Mélida? Porque yo creo que estás haciendo parte de un cambio generacional, de un proyecto que no hay ningún otro y que hoy lo vemos en chiquitito porque hablamos de Ruta La Paz y hablamos de 96 estudiantes y al final, pero yo creo que esto trae un impacto tan multiplicador que ¿qué sentís? Realmente lo que uno puede sentir es orgullo. Estoy muy orgullosa del lugar donde trabajo, estoy muy orgullosa del equipo de trabajo porque ese esfuerzo viene de las familias, viene de los profesores, viene de diferentes departamentos. El departamento de becas es uno que hace un trabajo impresionante al darle seguimiento a todas esas familias. Y sí, son todas bases para poder ver ese resultado. Y a la par de eso, profesionales que no se rinden, que trabajan constantemente, que están vigilando que todos estén bien, que se sientan bien. Un estudiante que se siente bien, que está contento del lugar a donde está, es un estudiante que va a llegar muy lejos, ¿verdad? Y ir generando esa motivación intrínseca en esos chicos simplemente los va a dejar volar. Entonces ahí es a donde no puedo sentir otra cosa más que orgullo. Lo que he aprendido de ese trabajo en equipo en La Paz, en ningún otro lugar lo hubiera podido aprender. Wow. Yo creo que también aquí, Mélida, tal vez si lo vemos desde un punto de vista donde también sos parte de los padres, digamos, de familia que pertenecen a esta comunidad, muchas veces escuchamos historias que cambian vidas, historias que marcan. ¿Cómo llega a ser, tenés ya 3 años, me mencionabas anteriormente, de que la niña está en esta comunidad, de que ya pasa a hacer una transición de kinder a escuela? ¿Qué bases crees o qué valores crees que definitivamente no es solamente una materia, no es inglés, no es español, no es matemáticas? ¿Qué bases crees, no solamente desde la parte de educadora, sino también desde mamá? Uh-huh. Creo que esas bases que decís vos van mucho más allá de esa parte académica y es lo que se siente más bonito y esos resultados. El apoyo socioemocional que reciben los chicos desde muy pequeños y que ha recibido mi hija desde la primera semana de clases que estuvo ahí. Después de haber trabajado en muchos otros colegios, veo ese contraste. Uh-huh. Como ejemplo, se los voy a poner. El primer día de clases de mi hija, entraba con 3 añitos, yo la fui a dejar y mi hija es una niña muy segura de sí misma, siempre ha sido. Ella le puede hablar a cualquier persona, ella puede desarrollarse muy bien, ¿verdad? Entonces yo siempre tuve en mente que el día que le iba a ir a dejar iba a ser de esas mamás que yo lloraba y que mi hija iba a decir chao mamá y listo. Entonces yo nunca me preparé psicológicamente para algo diferente. Uh-huh. El día que la fui a dejar, mi hija entró en pánico. Wow. Ella no quería desapegarse de mí. Claro. Y uno tampoco, ¿verdad? Entonces quiere que se queden así más tiempo. Pero bueno, es un proceso que también conozco, entonces yo sé que ella va a estar ahí, la hice sentir segura, y la dejé. Pero mi oficina, adentro de la escuela, estaba en el área de preescolar. Y yo escuché a mi hija llorar por horas. Y ella lloraba y yo lloraba, ¿verdad? Entonces, al segundo día de que ella estaba ahí, se me acercó uno de los profesionales de la parte socioemocional que se llama el equipo de BEST. Y me dijo, tenés que estar tranquila, tu hija está bien,
ella en la parte social yo no veo que esté teniendo ninguna dificultad, es un tema de apego. Y de una vez, al segundo día, nos dio herramientas para trabajar desde la casa con ella. Wow. Al tercer día ya mi hija estaba un poco más acomodada, no voy a decir tampoco que es un tema de magia, es un tema de proceso, pero desde ahí ya su sentimiento de seguridad cambió muchísimo. Y eso es algo que estoy muy segura que no ofrecen en otras escuelas, ¿verdad? Al darle a ella, al reforzarle su seguridad, a hacerla sentirse bien a donde está, a ayudarle a manejar toda esa parte socioemocional, Sí. a identificar sus emociones, a poder expresarlas. Ella es muy clara expresando sus emociones. Va mucho más allá de lo académico. Ujú. Y sé que eso es esas habilidades que va desarrollando, eventualmente son las que las pueden ayudar a volar en otros momentos. Que definitivamente van a ser las habilidades, y sí marca en las dos líneas, para papá, mamá, que pueda estar viviendo esa experiencia de desapego, y para ellos chiquititos enfrentándose a un mundo desconocido porque están teniendo una primera experiencia, y que haya una figura que canalice hacia esas dos vías y que sea una forma de adaptación a través de las herramientas, definitivamente cambia la experiencia, y como decís vos, estamos convencidos que no en todo lado sucede, ¿verdad? Qué maravilloso que hayan tenido esa oportunidad y ese espacio, y definitivamente el foco que le da hacia esas generaciones nuevas. De aquí para adelante va a ser generaciones completamente diversas. Mélida, y también en la parte, saliéndonos un poco de este rol tuyo en la escuela como tal, también sabemos que hay una familia empresaria. ¿Cuándo arrancaron? ¿Guanacaste fue ese punto de inicio? ¿Cómo ha sido el desarrollo de la empresa? Sabemos que es una empresa referente también en la zona. ¿Nos puedes contar un poco de eso? Bueno, en esa parte, mi esposo es una persona muy persistente y lo quiero decir de la forma más positiva, ¿verdad? Él es muy luchador y llegó en un momento en que logró que la empresa se fuera abriendo un espacio y poco a poco creciendo, llevándose sus subidas y sus bajadas, especialmente durante la pandemia, que fue un momento que nos afectó aquí a todos muchísimo, y siempre con la intención de mantener y de cuidar a todo el equipo, ¿verdad? A todos los empleados, a todos los choferes. Y por otro lado, de mi lado, como su pareja, lo que más tengo por él es una admiración. Es increíble lo lejos que ha llegado y lo que ha crecido, ¿verdad? Aquí la empresa. ¿Y eso cómo se traduce para Mélida, digamos? Porque yo me imagino que como todos, hay días buenos, hay días malos, pero ¿qué es eso tan importante de ser ese bastión, ese apoyo, de que vos te convertís con tu hija en ese soporte definitivamente, llegar a la casa y buscar refugio? Porque también sabemos que todo lo que vemos en redes sociales es maravilloso, o lo que vemos desde la foto es maravilloso, pero el estar ahí también, Mélida, con todos los conocimientos, pero desde la parte de esas herramientas emocionales que te daban, ¿verdad? ¿Cómo se convierte también Mélida en ese brazo fundamental, que aunque no estés en oficina, te convertís en una parte de columna vertebral, claro? Creo que es más el hecho de tratar de ser una amiga, ¿verdad? Una compañera, de escuchar, de apoyar. Hay días en que nada más hay que escuchar, hay días en que tal vez uno puede aconsejar, hay días en que es cuestión de distraerse, ¿verdad? De que, ok, pongamos una película, no pensemos en nada. Son muchos años conociéndonos también, a donde sabemos cómo ir, ¿verdad? A crear balanza uno al otro.
así como me ha tocado estar para él en momentos difíciles, él también lo ha estado para mí en momentos complicados. Qué lindo. Entonces, creo que es pensar en esa amistad, ¿verdad? A donde somos compañeros de equipo y que vamos creando, como decís vos, ¿verdad? Ese balance para mantener esa relación en la casa y esa armonía también. Yo, Mélida, agradecerte porque realmente te admiro. Realmente el hecho de que tengas estos proyectos, este impacto a la comunidad, lo decís muy humilde, pero el trabajo que haces es bastante grande. Yo sé que no lo haces sola, yo sé que hay un equipo atrás, pero también te convertís en ese bastión, en esa fuerza de ese equipo de trabajo. A nivel de Guanacaste es un impacto muy fuerte lo que ustedes hacen porque realmente estos chicos van a replicar todo ese trabajo que se hace. Ya en la comunidad se hace notar la comunidad La Paz y yo creo que con los años ha sido toda una referencia y que este año fuera la carrera, ¿verdad? Fue la carrera. Y yo creo que también a veces nos falta divulgar todas esas cosas. Sabemos que es una organización sin fines de lucro, pero también como cualquier organización sin ánimos de pérdida, yo siempre lo digo, ¿verdad? Entonces, tenemos que trabajar, hay un recurso humano muy talentoso que también merecen una retribución económica por todo el trabajo que se hace. Las familias yo sé que apoyan al full, pero también, digamos, las familias también lo hacen con un sentido de pertenencia porque ven ese bienestar en sus hijos. Entonces, yo creo que aquí el llamado es para involucrarnos todos y conocer también el proyecto que es de Guanacaste para Guanacaste, pero también de Guanacaste para el mundo. Uh-huh. Y por qué no pensar en el día de mañana tener competidores no solamente del gran área metropolitana o de otras provincias, sino también competidores internacionales. Y yo sé que lo vas a lograr porque ahí estás. Y yo agradecerte de verdad por el espacio. Hoy estamos grabando un sábado, yo sé que ustedes lo van a ver por ahí de entre semana, pero también el que estés con nosotros es un espacio que le has dejado dedicar a tu hija, a tu familia, a tus quehaceres y se te agradece profundamente porque lo que haces lo haces con mucho amor y creo que esa es la clave de todo. Agradecerte mucho por estar aquí, Mélida. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el espacio y por fomentar este tipo de movimientos a donde se apoya mucho a la mujer de Guanacasteca y eso de Guanacaste para Guanacaste y para el mundo, también. Muchas gracias.